Hola chavos, vamos a instalar Q4OS, que es el sistema operativo Linux. Y se supone que imita la apariencia gráfica de Windows. Entonces, esperemos que nos funcione muy bien. Ya está arrancando. Se supone que también es un escritorio muy ligero. Se parece mucho a Windows XP. Arrancó rápido, ¿eh? Arrancó muy rápido. ¡Oh! Hasta musiquita y todo. Run desktop, run switch. Instalar códigos de propietario, instalar aplicaciones. Run desktop profile. Install, aquí viene, mira, install Q4OS. Entonces vamos a instalarlo. Órale, si está esta paique. Ajá. España, era español México. Órale, lo detectó automáticamente. Mazatlán. Ja. América. Vamos a ver si encontramos México City por lo menos. Guadalupe. Ah, cabrón, ¿cuál ciudad será esa? Aquí está, México City. Y forward. Aquí el teclado. Distribución. Vamos a buscar la que diga Spanish. Ah, qué caray. Aquí está. Ah, Spanish Latinoamérica. Ahí está. La distribución del teclado es QWERTY. Aquí vienen las teclas QWERTY. Pero bueno. ¿Ahora qué? Mi nombre completo. Pues solo le voy a poner así. Y contraseña. Pues le voy a poner la contraseña. La contraseña genérica. Coinciden. Iniciar sesión automáticamente. Yo aquí le voy a poner que sí. X520. Nombre del equipo. Y ya. Con eso. Aquí que dice SDB1, 246 GB, partición swap. Pues sí. Vamos a ponerle forward. Indique una... Ah, pues una partición raíz. Asignar a raíz. Pum. Ahí está. Y esta la va a ser la partición de intercambio. A ver, vamos a ver. Gestor de arranque.
opciones avanzadas. Pero ¿por qué SDB? Aquí me lo está detectando, ¿verdad? Como SDB. Ok. Bueno, es que según yo, el primer disco debería ser SDA. SDB, pero, pero si es el disco de 250 gigas, si es el que tenemos nosotros. Bueno, vamos a darle forward, aplicar y ya que lo instale. Le voy a poner pausa porque vienen los del gas. Ya, gracias a los del gas por aportar la música para este video. Sí, un día me voy a tener que mochar con una feria, porque diario que grabo, diario hacen su aportación. Bueno, y se ve que ya se está instalando. No me... Lo que se me hace raro es que no me detectó, tenía el otro Linux, el Linux Lite. Y casi siempre todas las distribuciones te detectan el sistema y te preguntan, oye, ¿quieres instalar este Linux junto al otro? O quieres borrar todo el disco, instalar nada más desde cero el nuevo. Y aquí no me preguntó. Entonces, pues, no sé. Es un Linux egoísta. Trae este Chrome instalado por default. Creo que trae el Conqueror. Se parece la interfaz gráfica como que está basada en KDE, pero si se fijan arrancó muy rápido. Muy rápido arrancó. Y KDE está súper pesado porque está atascado de efectos. Esta distro la pueden bajar en versión de 32 y 64 bits, ojo con eso, porque ya muchas distros como Ubuntu ya no dan soporte para 32 bits. Y esta todavía sí. Q4OS Scorpion. Y el ISO pesa 600 gigas, 600 megas. Entonces, pues no es muy grande, la verdad. Y pues igual, como siempre, la estamos instalando en la 24, que es con la máquina con la que experimentamos. Eliminando configuración viva. Ujú.
Ajá, di un pasote porque pensé que se iba a tardar mucho procesando ajustes. Instalando que esto de arranque. Sí, aquí se me hizo raro porque el disco duro me lo detectó como SDB. Siempre el primer disco duro es SDA, el segundo es SDB, SDC y así. Es la nomenclatura para designar los discos duros, no sé por qué aquí lo cambió, pero bueno, esperemos que todo corra normalmente. Yo estoy instalando la versión de 64 bits, pero les recuerdo si está disponible una versión para 32 bits. Sé que si tú tienes una máquina viejita, le puedes hacer jalar con este. Aquí, hijo. Ay, sí. Dije, no manches, ya le di en la madre la máquina. Pero no, era el protector de pantalla. Comprobando gestor de arranque. Escorpión. ¿Por qué le dicen escorpión? ¿Porque pica con la cola o qué? Ay, no sé. Processing final. Ay, procesando ajustes finales. Vamos, vamos. La instalación. Mira, y ya me lo dijo en español, ¿eh? Ojo con eso. La instalación se ha completado. ¿Quiere reiniciar el equipo para actualizar el nuevo sistema? Por supuesto que sí. Que ya retiré la USB. Y aquí ya tiene que arrancar desde el disco duro. ¡Woohoo! Oh, ya vieron, está basado en Debian. Genial, genial. La verdad ni sabía. Ahora sí no, ni me puse a tantearle el agua a los camotes. Pero si está basado en Debian, genial. Insisto, arranca muy rápido. Default language Spanish. System is ready to download and install Spanish language pack. You need an active internet link. Would you like to start language right now? Vamos a ponerle que sí. Para que esté el soporte para lenguaje en español. No mames, qué chido, ¿eh? Qué chido. No, pues bueno. Vamos bien, vamos bien. Me está agradando hasta ahora. A ver, vamos a ver si ya nos muestra el sistema en español. Mm, aquí que dice Software Profile, Select Please, Big Web Browser, Office Suite, and Recommended Application Set. Ah, ok. Aquí está diciendo que instalemos un perfil de software. El primero dice como las características a tope, a full, con el escritorio, o sea, la interfaz gráfica, con el web browser, con el explorador de internet, Office Suite y aplicaciones recomendadas. Que esa va a ser la más completa. Luego la de abajo dice que nada más es lo básico, el escritorio, con las utilidades más comunes. Y abajo, Operating System you will free to set up anything by yourself. La abajo es como la más básica, no sé si instale la interfaz gráfica, pero ya le voy a poner la de hasta arriba, esta, que es como que la más completa. Le vamos a poner instalar.
Supuestamente nos va a instalar así desde la aplicación de oficina, el browser, todo lo que ocupemos. Como digo, cuando tenemos un disco duro grande de 250 gigas, aquí pues no hay ningún problema, la verdad, que instale todo. Parece que se va a tardar porque va apenas al 12%. Voy a pausar el video para que no se haga muy largo. Bueno, aquí parece que ya va a terminar. Si le mochamos un buen pedazo al video, ya va al 97%. Así como le puse que instalara todo. Pero bueno. Pero sí está padre, ¿no? Porque ya según tu máquina, por ejemplo, si la quieres más para el trabajo, pues puedes poner el perfil medio que no trae tantas aplicaciones. Pues si va a ser nomás como un servidor, pues le pones el perfil más bajo que te instale nomás lo básico y ya. La tienes de servidor de impresora o nomás de servidor de archivos. Está muy bien, la verdad. Este, Está muy padre. Y aquí parece que ya está instalando todo. Mira, si bajo el paquete LibreOffice. Mm, Pues saben que yo creo que sí le voy a poner otra vez pausa porque parece que se va a tardar instalando todo. Ok, aquí parece que ya terminó. Sí, le corté un rato, totote, fácil se agarró como unos 40 minutos. Congratulations, setup has finished. A ver, vamos a ver. Ahí está arrancando. Y listo. Listo, ya arrancó. Aquí está el Google Chrome, Thunderbird, el LibreOffice y con musiquita y todo. De reproductores tenemos VLC, a ver LibreOffice. LibreOffice 5. Ahí está. Y pues creo que está en español. A ver, vamos a abrir una hoja de cálculo. Sí, está en español, ¿eh? Nos lo instaló en español, qué bien, bien por eso, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Reproductor el VLC, también en español, muy bien, muy bien. Nos instaló el Synaptic, genial. Bueno, ese luego lo checamos. Y de navegador el Google Chrome. No, sí, el Google Chrome. Estaba pensando en el Chromium. Y a ver, ahí va, ahí está. Recuerden que lo estamos corriendo en una Pentium 4, por eso corre medio despacito, pero parece que jala todo bien. Parece que está todo bien, ¿verdad? Y a ver, el menú. ¿Ya vieron?
Aquí está mis documentos, mi computer, a ver. Ahí está, imágenes, música. Le voy a poner pausa un momento. Ok, sí. Perdón, tuve que pausar porque estaban mis amigos de la basura. Vamos a entrar a mi computer. Carpeta de documentos, carpeta personal. Ok, carpetas de usuario. Muy bien. Vamos a ver qué más nos podemos encontrar. Carpetas en red, pues no. ¿Qué dice? Install applications. Software Center. Ah, mira. Órale. Dice que aquí tengo que estos instalados. Sí, porque según yo todas estas aplicaciones son las que ya tengo instaladas. Nvidia, no, Nvidia Card Detector. Bueno, pues nomás era un cáliz. Chromium, podemos instalar Chromium, Firefox. Órale. Bueno, ¿qué más? Centro de control. Oh, ok. Administración del sistema, aspecto, componentes. Estos son los famosos, ay, no creo cómo se llama. Periféricos. Órale. No, pues está muy bien esto, ¿eh? Esto es como para dedicarle un tiempo aquí a ver qué puedes mover. Buscar archivos, ejecutar órdenes, en applications, a ver. Órale, a ver. Accesorios, Andy pues. Muy bien. Juegos, arcade. Órale. Oh, pues está bien. Multimedia. Aquí están estos. Oficina. Ahí está el LibreOffice, como no. Oh, pues está bien. Sistemas. Ah, las aplicaciones Snap, ya me acordé. Ese simbolito, pero no sé si sea eso. Porque según yo las... Creo que era nada más no, de Chrome, eran las aplicaciones Snap. Bueno, pues esto sería todo. Aquí es para bloquear y para apagar el equipo. Este es para mostrar el escritorio, el Conqueror, que es otro browser. Y pues ya, sería todo. Pues muchas gracias por ver y nos vemos luego. Adiós.